¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Así estamos arrancando este programa único en la televisión mundial, creo, porque lo que pasa acá no pasa en ningún lado. Escuchamos a diferentes posturas, diferentes voces. Hoy se suma la doctora María Di Leonardo. ¿Cómo le va? Ana María. Ana María. Bueno, ¿cómo me pusieron María? Sí. Creo que le echamos María. Está despedido, ¿no? ¿Cómo anda Ana María? ¿Bien? Yo muy bien. Qué bonita mujer. ¿La primera vez que viene? Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Es un camino de ida este programa. Uno sabe cómo arranca, nunca cómo termina. Así que bueno, disfrútelo ahora. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas voces en un día muy especial, muy delicado. Ya nos vamos a meter en los temas trascendentes que están pasando no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Antes de eso, obviamente que como muchos esperaban, fue la noticia del día que finalmente la familia reconocía el cuerpo de Santiago Maldonado, reconocido por ellos mismos. Por eso fuimos tan cautelosos al dar esta información, ¿no? Los días pasados. Estas son las palabras de Sergio Maldonado hace 3-4 horas atrás. Mirá. A partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. No descartamos de que faltan, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. En unos días ya va a estar el resultado final, con las muestras de ADN y la confirmación real. No voy a contestar preguntas. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Mónica, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la noticia de la confirmación no nos sorprendió. Se dio cuando se tenía que dar y cuando la familia se consideró en condiciones de hacerlo. Explicó bien Sergio que hubo que despojar de todas las prendas al cuerpo para poder llegar y ver directamente los tatuajes y que estuviera en condiciones de ser visto por sus seres queridos o los que lo querían. Me parece que ahora se abre una etapa, un tiempo, que esperemos no sea muy largo, donde vamos a tener que moderar la ansiedad, sobre todo los que estamos en los espacios de comunicación y en el espacio público, ser muy prudentes con lo que hacemos y decimos. En los espacios políticos también, ¿no? En los espacios políticos. Creo que demanda bajar la ansiedad de parte de todos. Hay un montón de preguntas que los peritos y la pericia deberá responder. Y yo personalmente no albergo esperanzas al 100% de que se llegue a una verdad que unifique las posiciones. Tiendo a creer que con el estado de polarización que hay en la sociedad, de miradas que están abroqueladas en un sentido y en el otro, las diferencias y los enfrentamientos y las lecturas probablemente sobre una misma certeza se sostengan. Y digo esto porque ayer y en los días anteriores hemos leído notas de analistas que decían ahora se va a saber la verdad y sobre la base de la verdad no va a haber discusión posible. Y yo creo que hay verdades que pueden ser miradas de distintos lugares, aunque tengan que ver con una certeza técnica, y hay que ver si los peritos realmente coinciden en la lectura de las cosas. Por eso es que creo que tenemos que ser prudentes, que tenemos que abrirnos, que tenemos que tolerar muchas cosas que se van a decir desde el dolor, desde el resentimiento, desde el sufrimiento, cosas que de un lado y del otro se van a decir y que probablemente nos confundan. En lo personal creo que Santiago Maldonado, cualquiera sea la circunstancia que haya precipitado el desenlace y la muerte, murió, perdió la vida en un determinado contexto y ese contexto supone responsabilidades institucionales. Ese contexto fue el desalojo de una ruta, no murió en cualquier otro lugar. Si alguien lo condujo deliberadamente a la muerte o accidentalmente a la muerte, no lo sabemos y probablemente tardaremos en saberlo. Pero la realidad es que se dio en un contexto determinado y van a surgir responsabilidades. Si no son penales, serán institucionales, porque ese contexto era desalojar una ruta que estaba cortada por poca gente, que en principio no estaba armada, por lo menos no con armas de fuego, y que no debía terminar de una manera trágica. Era un trámite de una fuerza de seguridad que se supone dispone de las herramientas para producir el desalojo sin sangre. Sí. Coincido absolutamente, sobre todo con esto último que dice Mónica. Hay que ubicar el contexto en el cual, lamentablemente, ya tenemos que decir que murió Santiago Maldonado. 78 días antes, Santiago Maldonado murió
después de un operativo de gendarmería. Por lo tanto, es muy importante marcar que hay una responsabilidad de Estado. Eso para partir. Yendo a lo informativo, 2 párrafos del comunicado de la familia que me llaman la atención, que son fuertes. Ellos dicen que las circunstancias del hallazgo del cuerpo generan muchas dudas. ¿Cómo se halló el cuerpo? ¿En qué momento? Dicen, necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Recién habló el ministro Garabano hace un ratito y dijo que el presidente Macri había hablado con la mamá de Santiago Maldonado, que la familia está enojada, etc. Y al mismo tiempo habló Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y dijo, Macri me parece un hipócrita, es muy bajo llamar a mi madre un día como hoy. Esto lamentablemente pasa de que se empiece a politizar, que es una familia que está obviamente dolorida por lo que está pasando, pero ahora lo importante es lo que diga la autopsia. La autopsia se está desarrollando, ahora va a tener una pausa. Sí recibió disparos, sí recibió golpes Santiago, eso es lo que sí fue torturado, claro. Y sobre todo, ¿cuándo murió? Y si el cuerpo de Santiago fue plantado o no fue plantado. Ahora que tenemos una especialista, la fundadora y exdirectora del Banco de Datos Genéticos, la doctora Ana María Di Leonardo. ¿Qué nos puede contar Ana María con respecto a cómo se aborda un cuerpo en este estado después de tantos días en el agua para empezar a conocer la verdad? Bueno, en el caso mío concreto, lo que podría, de acuerdo a mi arte, es hacer la identificación de esos restos. Si tomamos un marcador como es el ADN, que nos va a marcar el linaje materno y paterno y nos identificará a esa persona como hijo de estas otras 2 personas o con el grado de familia que querramos probar. Todo lo demás que tiene que ver con la criminalística me es ajeno, por lo cual podría tener una impresión visual nada más, pero sí claramente de qué es lo que hay que hacer para saber que él es realmente Santiago Maldonado, hijo de tal y cual papá y mamá. Ya con eso decimos la persona está identificada. Y ese es un peritaje que se basa en buscar las variabilidades que tiene el ADN, que es nuestra contextura que nos da cada uno de nuestros rasgos y que le damos un 50% de cada uno de nuestros padres. Así que identificarlo en forma indubitada no son los tatuajes, no es ninguna de otras características que no sea un marcador de individualidad como es el ADN. Para estar 100% seguros, ¿no? Exactamente. Era lo que decía la familia días atrás. El licenciado, y con respecto a los cuerpos para ser estudiados, como dicen los especialistas, los cuerpos hablan. ¿Se va a saber absolutamente todo lo que pasó con él? Bueno, eso lo podemos saber o decir cuando se haya finalizado toda la pericia, porque cada cuerpo habla con lo que él puede decir. Siempre es el mejor testigo, pero puede hablar lo que puede hablar dependiendo cómo esté el estado de ese cuerpo. Yo no puedo asegurar hoy que se va a llegar a determinar todo porque no vi el cuerpo como para poder decirlo. Si bien vi unas fotos que se han viralizado, no puedo hablar en base a eso. Tengo que estar mirando el cuerpo y están diciendo. Sí se puede establecer, teniendo en cuenta ese cuerpo, si la data de muerte, no por supuesto el 14 de abril a las 3 de la tarde, pero sí se puede establecer la data aproximada en días o en momentos, y se puede establecer si el cuerpo, dependiendo del estado del cuerpo, vuelvo a aclarar, si el cuerpo pudo o no haber estado todo este tiempo sumergido. Sí. Buenas noches, Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo lo que creo es que durante todo este tiempo, desde que se anunció la desaparición de Santiago Maldonado, hemos tenido una acumulación de miserias políticas. Total, coincido, sí. Hemos tenido una subestimación del gobierno, de la dimensión política del tema y humana también. Hemos tenido sectores políticos que estaban preocupados por instalar la imagen o la figura de desaparición forzosa, Los 70, sí. Más que averiguar qué es lo que pasó. Creo que estamos también ante la oscuridad de internas dentro de las fuerzas de seguridad y también ahora nos enteramos del grupo Mapuche y tenemos todo, excepto la verdad. Y este es el gran desafío que tenemos. Lo tiene la justicia argentina. Hemos tenido también periodistas convertidos de la noche a la mañana en peritos. Es increíble lo que se ha escuchado. Especialistas en ríos. En ríos, en temperaturas. Y yo creo que ojalá la ciencia, los peritos, nos puedan asegurar la verdad qué es lo que necesita. Coincido con Mónica, es que si uno se atiene un poco
a la experiencia, cada perito va a responder, espero que no, pero puede pasar, a la porción de verdad que cada querellante quiera imponer. Y sea dentro de 10 o 20 días, cuando se sepa la verdad de todos los peritos que están trabajando de todas las partes, y se llegue a un comunicado oficial. ¿Qué va a pasar con la realidad que vos planteabas? ¿Qué va a pasar con la problemática mapuche, digamos, con lo que se está viviendo en el sur? ¿Qué va a pasar con la cuestión de los derechos humanos? Con la verdad? ¿Qué va a pasar con Si hubiera una verdad de consenso que saliera de los peritos, los actores de esta conversación diabólica que mantenemos desde hace 78 días, ¿la vamos a aceptar a esa verdad o vamos a cuestionar también el resultado de la pericia, llegado el caso? Ese es un tema que tenemos que tener presente. Y el otro gran tema que va paralelo a esto es que el Estado argentino tiene que poner el acento y preocuparse mucho por el tema RAM. Es todo un tema paralelo a lo de Santiago, pero es un tema gravísimo desde el punto de vista institucional, yo te diría. ¿Qué lectura haces de lo que sucedía hoy? Ahí estamos viendo imágenes. Claro. Bueno, la ausencia de Estado, el miedo de la justicia, es decir, creer que se puede tomar una municipalidad o que no te dejan entrar, porque esto es... ellos quieren crear un Estado dentro del Estado y a los chilenos le pasa lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, un posible ganador de las próximas elecciones chilenas, que es Piñera, dijo, les voy a aplicar todo el rigor de la ley. Acá todavía estamos dudando, y atención que si los echan de Chile, van a venir a la Argentina. Sí, ¿Me parece? Sí. A mí, yo no quiero hablar de Maldonado porque es un muerto que lo transformaron en un afiche político. Ahora están construyendo altares, poniendo velas, pero cada uno lo usó como quiso y la verdad va a ser para cada uno la que uno quiere. Si no, el comunicado no coincide con lo que yo pienso, no es la verdad. Esto es así porque la verdad en la Argentina no existe. La verdad es lo que uno quiere. Pero me preocupa de acá en más que vamos a tener fuerzas de seguridad debilitadas que lo van a pensar 2 veces antes de actuar ante una fuerza que es cada vez más violenta. Vamos a estar en un estado de vulnerabilidad enorme, porque acá no se habla de un gendarme o 2 gendarmes, se habla de la gendarmería, es decir, institucionalmente están afectando a toda fuerza de seguridad, a los que nos protegen. Y que tomen una municipalidad, que otros armen un estado paralelo, que esto es territorio sagrado y no dejan entrar, que el río también es sagrado. ¿Cuál le pide permiso para entrar? Claro, hay que pedirles permiso para entrar en territorio justicia sagrado. Lo revisan, Obviamente, sí. Santiago. Por eso te digo que estamos vulnerables. Han revisado al juez, le han marcado límites al juez, han revisado a la policía. Vigilaron a los bomberos. A los bomberos. A mí no me llama la atención, la verdad que es dramático porque se podría haber resuelto antes si aplicamos la ley argentina. Porque si llega un perro que dice y marca un rastro y no puede cruzar porque a alguien se le ocurrió inventar eso de tierra sagrada, pero es un país que corre los límites permanentemente. Entonces creo que tal vez potenciamos la falta de límites del sur, pero son la falta de límites permanentes que tenemos acá. ¿Qué diferencia Pero castigamos hay? a la fuerza de seguridad también nosotros. Pero ¿qué diferencia no hay, pidamos muy querido, límites. entre estos tipos que hoy van y toman la municipalidad y hacen que tengan que desalojar a todo el mundo, con un señor que acá hace no mucho tiempo atrás tomó una comisaría? Paulo. Por ejemplo, acá hay un grupo político que se considera Estado. Es mucho peor. Hay que hacerle ver cómo es la ley. Los piquetes están mal y son ilegales, las tomas del Cortar ministerio calles está mal. Esto es mucho peor. Acá hay un grupo político que se llama RAM que se considera Estado. Amo y señor de un determinado territorio. Con reglas Grupo propias. Terrorismo. más Grupo que violento. política. Grupo violento que el día, lamentablemente, donde pasa todo lo de Santiago Maldonado, encontraron cualquier cantidad de armas. Y digo, en el contexto donde estaban hallando el cuerpo, ya se puede decir, de Santiago Maldonado, agredieron al equipo de Claudio Abruj, el secretario de Derechos Humanos. Agredieron al juez Otranto, el primer juez de la causa. Sí. Agredieron a 5 prefectos el día del operativo, el día que habían encontrado a Santiago Maldonado. Hace pocas semanas tomaron el juzgado de Guido Otranto. Hoy tomaron la Intendencia del Bolsón y el cuartel de Gendarmería de Esquema. Y perdón, encapuchados y sumo con un dato bombas más, Molotov. y sumo un dato más, porque yo creo que hay muchas cosas que se hicieron bien. Pasamos del departamento de Nisman, que lo transformaron casi en un Zoom, con 80 personas pisoteando y rompiendo pruebas adrede, a un operativo, tal vez algunos dicen un poco exagerado, pero llegó el cuerpo a Buenos Aires, están trabajando los peritos y vamos a tener en tiempo y forma los resultados. Después cada uno opina
Nosotros ni pasamos por la puerta de la Facultad de Medicina y opinamos como si fuéramos peritos. Pero pasó algo muy grave en el sur, donde encontraron el cuerpo de Santiago en el río, que es el lugar supuestamente del crimen, y donde hay que trabajar para ver si hay ramas, si hay piedras, si alguien lo ató, si alguien puso algo para obstaculizar. Ya no se puede entrar más. No se puede entrar porque estos señores determinaron que ese territorio es sagrado y no se puede pisar. Santiago, me parece que es importante hacer referencia, lo podemos hacer un poco entre todos, a los datos que se conocieron en las últimas horas. Buena parte, como fue el testimonio de un periodista de Clarín, de Andrade, en el sentido de que lo que precipitó el curso de los acontecimientos y permitió al juez entrar, ubicar el lugar, fue un enfrentamiento interno entre la gente de la RAM que habita el pull-off de Cuyamén. Ese enfrentamiento que todavía no se conoce precisamente, que ubicaría por un lado al lonco detenido, a Fernando Yoneguala, y por otro lado a un nuevo líder que se habría hecho cargo de la conducción desde una manera mucho más radicalizada del grupo desde que el lonco está detenido. Y que ese enfrentamiento y esas diferencias se habrían puesto en evidencia cuando el sector más moderado llama a la justicia a través de la fiscal y le dice: tienen que venir ahora, el cuerpo ahora, pero ya, porque el grupo violento había salido hacia Chile, probablemente a buscar directivas ante la aparición del cuerpo, no sé, podemos especular cualquier cosa, y cuando volvieron generaron la situación de violencia que hizo. A ver, uno no vio esto, pero no, en principio no podemos pensar que el colega... No, pero hay algo que está confirmado. El 15 de octubre, Fernando Yoneguala, el hermano de Facundo que está preso, cruzó hacia Chile. Eso está confirmado a las 9:30. Por el paso Cardenal Zamoré, probablemente. Volvieron cuando el juez Geral y la prefectura estaban en el operativo. Lo que plantea Claudio, que es importante, no quiere decir que sea la verdad, pero lo que plantea Claudio Andrade es que volvieron de apuro justamente porque... Para neutralizar no sabemos si neutralizar, pero querían estar ahí presentes viendo lo que pasaba con el operativo. La paradoja pendular de la Argentina hace que hoy, lamentablemente, mientras se está realizando la autopsia sobre el cuerpo de Santiago Maldonado, que coincido, lo que decía Mónica, murió en un contexto, y esto es importante decirlo, sea cuales fuesen los resultados de esa pericia, la paradoja pendular hace que ya, me pregunto yo, ¿qué fuerza de seguridad o qué juez va a ordenar que esta situación no vuelva a repetirse? Vos fíjate, recién Garabano acaba de hablar y confirmar que el operativo de desalojo de la Ruta 40 fue hecha por orden del juez Guido Tranto. Decime vos qué juez, qué fuerza de seguridad, qué gobierno provincial, municipal o nacional va a poner orden frente a esto que estamos viendo, que realmente es demencial, que pasó en la tarde de hoy, por ejemplo, allí en la Intendencia con este grupo muy radicalizado en este contexto. Nadie. A mí me parece que la información más relevante a esta hora también, para hablar un poquito de las derivaciones políticas, hasta ahora uno había visto prudencia, dolor, con el cual uno no puede hacer otra cosa que empatizar, de los familiares de Santiago Maldonado, pero en las últimas horas o en los últimos minutos esto cambió 100%, y es lo que vamos a empezar a ver de ahora en más. La familia Maldonado, con el absoluto y respetable dolor que todos compartimos y solidarizamos con ellos, ha tomado una decisión política, que es ir muy fuerte contra el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios. Acaban de criticar al presidente por hablar con la madre, diciendo que lo hacen porque el domingo hay elecciones. Acaban de criticar al ministro Germán Garabano y a desmentir que se haya comunicado con Sergio para decir que solo lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp y que no hablaron telefónicamente. Acaban de insistir con la responsabilidad del Estado Nacional y acaban de poner en duda una vez más que el cuerpo haya sido plantado. En paralelo, desde las organizaciones de derechos humanos se están movilizando en este momento en distintos puntos de la ciudad y convocando para otras movilizaciones a lo largo del fin de semana. Me parece que las derivaciones de una lamentable situación que es la muerte de un joven argentino son hasta ahora un poco impensadas y tampoco se puede prever hasta dónde van a llegar. Sí, a ver, Claudio. Me parece que estamos en un momento difícil, el momento más difícil lo está viviendo este señor que está en pantalla y su familia. No hay que sacarles el lamentable protagonismo que les tocó vivir en estos días. Ellos son las víctimas, Santiago es el muerto y todos los demás estamos afuera. Dicho esto, estamos afuera, pero también estamos muy pendientes de lo que ocurrió en este contexto que fue
el desalojo de una ruta que está dentro de otro contexto que continúa, como bien decía Mónica. Ahí quería llegar, sí. Ahí quería llegar, ¿por qué? Porque, a ver... Después de que conozcamos la verdad de lo que pasó con Santiago, ¿qué pasa con esta problemática? Absolutamente, porque con lo que sucede en el sur, la escalada de de violencia. tomas, de violencia, de rutas tomadas, de campos agarrados, de intercambio de piedras, vemos que con la gendarmería o quién sabe, con las policías. ¿Te acordás que hubo también un episodio previo que había hecho ya que la policía de Chubut no intervenga? O sea, todo el mundo hands off de esta gente, que hagan lo que quieran. Se da el episodio y en este episodio veremos cómo termina muerto Santiago Maldonado. Las circunstancias no cambiaron, están cada vez peor. ¿Y quién va a ordenar un despeje ahora? Pero por O sea, supuesto, ¿qué juez? pero no ahora es antes solo- que eso, a ver eso si- es muy puntual. ¿Qué va a hacer la ley? A mí me parece que también se llega a esta situación por dos cosas. Una, porque es evidente que la fuerza careció de los elementos y de la formación para producir el despeje sin producir una situación de tragedia, apedreamiento y todo lo que pasó. Ahí fallaron las cosas. El juez no estaba ahí, no se filmó, no sé, algo falló, algo fue de ineficacia de la fuerza. Los gendarmes tiraron piedra. Segundo, Los gendarmes Segundo, tiraron piedra. hay un tema que está desatendido y del que el Estado es evidente que no se ha hecho cargo o lo ha minimizado, que es la presencia de RAM. RAM lleva 70 atentados, se ha matado un gendarme en un episodio anterior. En Chile hay un montón de situaciones, incluida la muerte de un matrimonio durante el transcurso de un incendio que se fue de las manos. O sea, no es que esto ocurrió de la nada, ocurrió en una escena que ya era conflictiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo se está preparando el Estado para enfrentar a un grupo violento de características bastante particulares? No se está preparando, se está retirando. Y bueno, eso es ¿Sabes grave. lo que pasa? Deja ser. Se termina empatando la problemática esta, como recuerdo, y tantas veces que vení al programa, por ejemplo, con la lucha de Félix Díaz. ¿Entendés? Con un reclamo totalmente pacífico que ha tenido Félix y Sí, su gente. pero me parece que bueno, pero digamos, tiene otras connotaciones. Ya sé, pero detrás de ese reclamo justo e histórico que tienen muchísimas comunidades aborígenes, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, se ha formado un caldo de cultivo Ahora, con respecto a una mirá las imágenes de hoy, toda esta gente que está Ahora lo producida. pregunto. ¿Quiénes Félix son? Díaz lo entrevistaste, lo entrevistamos en este programa muchas veces. ¿Alguna vez lo escuchaste decir, vamos a conseguir la patria libre, sacale mapuche, ponele cuom, con balas y sangre? Bueno, porque esto lo dijo Facundo Jones Wallace. Vamos a conseguir la patria libre mapuche con balas y con sangre. Son 90 los hechos delictivos en Río Negro, en Chubut y en Neuquén. Incendios, usurpación de estancias, toma de juzgados, con lo cual es muy problemática la retirada del Estado. Ahora, yendo a Santiago Maldonado, hoy, el día donde se confirma lamentablemente que su muerte, ¿no? Yo no quiero que volvamos a la Argentina necrofílica donde nos empezamos a tirar los muertos. Otra vez estamos entrando a la Argentina donde las facciones políticas se tiran los muertos. Me hace acordar a Nisman que se tiraba el muerto de un lado contra el otro. Me hace acordar a Cabezas cuando se decía le tiraron un muerto a Duhalde. Me hace acordar a Carlitos Menem Jr. cuando se decía le tiraron un muerto al propio padre. A Otra López, vez. Costec y a Santillán. A López, que de ahora, hecho sigue a sin López. aparecer. Sí, por favor, un minuto. Ferreira. César, que vos conocés mucho. Me de- parece de- que de esto, vivimos sí. un surrealismo espantoso. Surrealista, Yo esa es la recuerdo palabra, cuando sí. terminó la Segunda Guerra Mundial, por varios años encontraron a japoneses que no se habían enterado de que había terminado la guerra del 45. De verdad que hay gente que no está enterada que hace muchos años tenemos democracia en Argentina. Es como bandas que no están enteradas, que quieren ser propietarios de algo que tal vez en un fragmento tienen razón, pero en la actitud de lo que nos están haciendo vivir. Yo sufrí muchísimo con este joven, con cualquier joven Claro que que sí. desaparezca, con un joven que era un bohemio, que andaba por los caminos pintando, amando a la gente, haciendo trabajos artesanales. Es una barbaridad lo que estamos viendo. Nuestra democracia no está fuerte en este caso. Tenemos que tener Pero ustedes que vivieron esa época, la época más oscura de la historia argentina, ¿cómo se puede agitar? Y se vivió de otro modo. Bueno, por eso, ¿cómo se Jaime de pueden agitar los Nevares, 70? con quien yo trabajé por décadas y todos se deben recordar de él, trabajó con los mapuches de un modo espectacular. A tal punto, cuando él se jubiló, cuando se retiró como obispo, los mapuches, él era pobre de toda pobreza, pero era de una riqueza espiritual fabulosa. Los mapuches, yo fui a muchísimos festivales con Luis Brandoni, mucha gente a hacerle festival gratuito para la gente. Los mapuches le compraron un auto para que él tenga para pasear. Otro tiempo. Por Sí, eso digo a que ver, esto es un minuto, sí.
surrealismo, Santiago. Con Gustavo de lo que costó para una sociedad en su momento dejar atrás los 70. Digamos, con todo lo que ha costado, ¿no? Yo creo que hay una sociedad pero absolutamente mayoritaria. 30.000 desaparecidos, chicos, sí. Una ente mayoritaria que repudia todo tipo de violencia, y eso lo tenemos que tener claro, porque si no parece que pequeños grupos minúsculos o porque uno grita, parece que estamos gritando todos. Y no es así, ¿eh? Yo no veo que eso ocurra. Hay grupos... A ver, el RAM es un grupo, sí, perdón, no me parece que sea el mayor problema que tenga hoy la Argentina, es un problema para atender, hay que ir a ver qué es lo que ocurre, y un Estado que quizás hizo un retiro táctico en estos días, yo no lo sé, quizás hizo un retiro táctico para después volver sobre eso, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de que los que estaban cortando la ruta en aquel momento eran 7 y la Gendarmería en principio hizo todo mal ese día. Después veremos si murió por accidente o no, pero hizo absolutamente todo mal. Y el problema es que lo hemos hablado mucho en otro contexto, que es, la gente no quiere la calle cortada, pero tampoco quiere un muerto. Y esa encrucijada la va a tener este gobierno también ahora, en estos casos. Débora decía, bueno, ¿quién va a dar una orden de desalojo ahora? ¿Qué fuerza de seguridad va a ir profesionalmente a desalojar? Y va a estar en la misma encrucijada que tenía el gobierno local nuestro, la Ciudad de Buenos Aires, cuando la gente le pedía, despejame la calle. Sí, yo la despejo, pero después, si pasa algo, hay algún exceso en ese despeje de la calle y pasa algo, no me lo reclamen. Sí. Yo creo que el gobierno tiene un problema muy serio, porque de alguna manera, aunque se ponga de cada lado el que se ponga ideológicamente, se abre, ya está abierta, si querés que utilicemos el término común, una grieta con esto, entre quienes creen que el gobierno no actuó con la dureza que correspondía para atender lo que estaba sucediendo en el sur antes de la muerte de Maldonado, porque el tema RAM viene de mucho antes y el gobierno no lo atendió. Y por el otro lado, quienes creen que el gobierno puede llegar, porque ideológicamente hasta lo militan, que el gobierno puede estar encubriendo esta situación. Vos mencionaste el tema que todos los periodistas siempre, aunque no sepamos de pericias, del tema de los cuerpos que hablan. Va a tener que hablar con mucha contundencia el cuerpo de Maldonado. Yo creo lo que empezó diciendo Mónica, estoy absolutamente ya casi convencido de esto. Me parece que estamos construyendo hasta icónicamente uno de estas verdades que nunca vamos a poder comprobar, porque hasta la figura de la víctima está icónicamente construida ya, con colaboración de los medios. Y me da la sensación de que esto el gobierno no lo evaluó con la seriedad que lo tiene que evaluar. No estoy hablando solamente del tema de si lo de los RAM es mayor o menor peligro. Lo que digo es, a la lista que mencionaba recién Johnny, se suma uno más. Y todo indica que sin resolver, porque Santiago, aunque lo resuelvan, aunque tengas los peritos en un acuerdo total y absoluto con lo que sucedió, yo estoy seguro que una parte importante de la población va a seguir insistiendo en que no está convencida y va a haber otra parte que va a criticar al gobierno porque no actuó como querían. Sí, adhiero a varios de los colegas que han hecho análisis de esto, no voy a repetir lo que han dicho. Sí, algo que dijo Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que pudieron haber hecho mucho más y mucho antes. Es una frase que también está en la nota que han entregado. Y eso es lo que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Cuánto se pudo haber hecho antes? ¿Cuánto? ¿Cuánto más y cuánto antes? Y acá es donde está el error, donde creemos que politizamos todo y no es politizar. Simplemente politizar es hacer una encuesta para ver si te varía la imagen de cara al domingo, o politizar es guardar a Bullrich y guardar a Carrió para que no sigan hablando barbaridades o no exponer, porque también te perjudica la imagen. Eso es politizar. Lo que no es politizar es hablar de los errores que han cometido desde el minuto 1. No sé si Mónica, alguien los mencionó. Se equivocaron desde el primer momento. En no separar a los gendarmes que estaban involucrados, en no auditar los teléfonos, en poner al menos en sospecha a quienes participaron del lugar, en decir que Nocetti había pasado a saludar, a bajar a tomar mate. Bajar a tomar mate con los gendarmes. Viajó 2.000 kilómetros. Digo, se mintió, se utilizó la figura de Maldonado, se plantaron hipótesis, todo se manejó mal. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo vamos a creer? Yo les quiero decir que afuera, que no es solamente la RAM o la RIM, como dice Carrió, no es la RAM. Digo, hay mucha gente, comunes, laburantes, taxistas, kiosqueros, almaceneros, docentes, carniceros, amas de casa, que están indignados con esto, que tienen bronca, que tienen odio, que tienen miedo, que tienen impotencia. A la gente le duele esto.
No, hay que ser sensible. Están dolidos y quieren saber la verdad, como todos queremos saber la verdad. Pero acá se mintió desde el minuto 1 y es difícil que hoy creamos en todo lo que nos dicen. Por eso lo tomamos con pinzas. Sí, a ver, por favor. Me encanta el curso acelerado de democracia que tomó, Sí. porque con Nisman no hacía este reclamo. Dice, no voy a politizar el caso, dice, pero la Bullrich la callaron, esto. Y toma un curso acelerado de democracia porque con Nisman el primer día la presidenta dijo fue un crimen, el segundo fue homicidio y las partes no participaron. La gente tiene miedo, acaba de decir. La gente no tiene miedo por esto. El miedo que él siente, o el que quiere transmitir al electorado, es un miedo de él, no es mi miedo, ni es el miedo de, creo que de los demás, de muchos más. Y los votos lo demuestran de esa manera. Entonces, hacer esto y tratarlo como un caso de desaparición forzada, porque el fondo del discurso de él es ese, es una canallada. Se equivocaron en esto, en esto, en esto. Nosotros pedimos que no haya violentos, pero no queremos que actúe la policía. Entonces mandamos a la Gendarmería, un territorio que no conoce, porque no confiamos en las otras fuerzas. Tenemos prefectura por todos lados en barrios que no conocen. Gendarmería que actúa en barrios que no conocen y los delincuentes los conocen de memoria. Desprestigiamos a la fuerza que queremos que nos protejan y después le pedimos que nos protejan, que no se equivoquen. Cuando son tipos que saben que siempre va a haber un fiscal que los va a acusar por cualquier cosa que hagan. Si tiran 3 disparos en la ciudad, hay fiscales que llaman al policía bajo el tema de la alevosía, tienen que explicar por qué tiraron 3 tiros. Estoy diciendo las fuerzas de seguridad que van a Teresita, yo voy a ir con otra cosa. No voy a hablar ni de los protozoos, ni de los líquenes, ni de nada, porque ya el periodismo argentino ha hecho una tarea paupérrima, intoxicando de una manera feroz. Coincido, sí. Especialistas en aguas del río. Exactamente. Fría, ahora sí. viene una etapa muy difícil y es en la que tenemos que aceptar la necesidad que tenemos de un muerto. Se está armando una mística alrededor de Santiago Maldonado fabulosa. No quiero saber las redes y no me diga nadie nada de las redes porque las redes tienen millones de personas, sino que ya hay un templete en la puerta de la morgue con velas, con fotos. Además el chico tenía una cara que permite... Bueno, más allá de eso es la víctima, eso no está en discusión. No está en discusión, pero quiero decirlo. Está bien, pero por supuesto que lo respeto. Sí. Pero estamos hablando como personas adultas. ¿Sabes lo que pasa, Teresita? Yo lo que quiero esperar, para continuar hablando de Santiago Maldonado, más allá de la confirmación de su familia hoy, es los datos que arrojen la autopsia. Digamos, vamos a tener que esperar y vamos a tener que aceptar la verdad que diga la justicia y los investigadores. Absolutamente, pero también tenemos que saber quién es Santiago Maldonado. El tema, yo creo que no está en discusión eso. Yo creo que el tema ahora es ver qué hacemos como una sociedad que no se pone de acuerdo con cuestiones fundamentales, digamos. El sur está viviendo un momento muy sensible, muy delicado. ¿Qué va a pasar cuando Gendarmería tenga que actuar? ¿Qué va a pasar con un fiscal? ¿Qué va a pasar con el juez? ¿Qué va a pasar con hagamos un país en serio. A ver, tampoco se trata de soltarle las manos a la fuerza y que hagan lo que quieran para reprimir, porque la verdad es que eso ya lo probamos y terminó en una gran tragedia. Terminó en una gran tragedia. Acá, los 70, sabemos en qué terminó. Entonces, ¿cómo hace un Estado democrático para tener fuerzas lo suficientemente profesionalizadas y formadas que sean capaces, en este caso puntual, de sacar a 7 personas desarmadas de arriba de una ruta sin matar a ninguno? Hemos visto imágenes de los gendarmes con piedra. Muchas veces nosotros, perdón, Pablo, muy cortito. 1000 veces antes de que pasara lo de Santiago Maldonado, hubo piquetes, y nosotros dijimos en este programa que la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires tenía miedo de que termine con un muerto. ¿Se acuerdan que lo dijimos acá? Muchas veces dijimos, tienen miedo del caso Costec y Santillán, tienen miedo. Recién Gustavo dijo algo que me parece que es bueno, pero a la vez nos tenemos que preguntar si no es una falsa dicotomía, que es, él dice, la gente no quiere piquetes, pero tampoco quiere muertos. Obviamente, la gente no quiere piquetes, pero tampoco quiere muertos. Pero ¿por qué en la Argentina es una cosa o la otra? Es, ¿hay piquetes o hay muertos? Digo, eso es una falsa dicotomía. En ningún país serio del mundo, cuando se produce un operativo de desalojo de un piquete, hay un muerto. No puede pasar que ¿puedo llevar A ver un minuto, sí. Yo quisiera introducir una... Me parece que algo se trató acá de los mapuches, etcétera, ¿no? Algo se dijo, me pareció. Bueno, yo quisiera señalar lo siguiente. La Constitución prevé tiene este principio. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Esto tiene un significado muy concreto. Los mapuches no son argentinos, no se sienten argentinos. Por lo menos, así lo declaran muy claramente el grupo RAM, que parece ser que es el más revoltoso en estas cuestiones. Y además, la preexistencia se está refiriendo a aquellos indígenas que estaban aquí cuando vinieron los españoles y colonizaron nuestro país y América. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque los mapuches empezaron a ingresar en nuestro territorio a mediados más o menos del siglo XIX. Y venían a nuestro territorio, se llevaban vacas, ¿no es cierto?, o ganado, y luego se lo llevaban a Chile, que era el origen del mapuche. Entonces, nosotros es algo que lo tenemos que considerar porque este grupo RAM ha cometido también bastantes cuestiones o aspectos desatinados que han complicado también el manejo de esta situación. También quiero destacar la actuación del actual juez, que me parece que ha actuado con mucha prudencia, sí, ¿no? Y lo superó en ese sentido holgadamente al anterior juez Otranto. ¿No? Ahora, pero yo me pregunto... Santiago, perdón, Santiago. No es bueno meter en la bolsa a todos los mapuches tampoco. No está bueno meter en la bolsa a todos los mapuches. Hagamos las diferencias. Perdón, yo dije los del grupo RAM. Porque Chile tiene el mismo problema. El grupo RAM tiene. Esos no son, además no se sienten argentinos. Por eso la Constitución dice pueblos indígenas argentinos. Los tehuelches sí. Maestro, pero hay una comunidad muy grande en el sur, que no son chilenos, son argentinos. Me parece que, Félix, me parece que esto excede el tema de una comunidad, si es o no es argentina. Me parece que es mucho más profundo. Es cómo nos vamos a poner de acuerdo en sociedad para vivir. Creo que lo que todos queremos y todos necesitamos es vivir de una manera civilizada, que nadie muera si va a protestar, pero que tampoco haya una protesta que te corte una ruta durante días, durante meses. Digamos, me parece que estamos todos presos de nosotros mismos. ¿Es delito sí o delito no? Claro, digo, ahí está. Creo que es una falsa discusión. Si son mapuches, si son piqueteros, si son tehuelches, no ese es el punto. Lo que tenemos que discutir es delito sí o delito no. Claro. Si una sociedad civilizada, donde rige el Estado de Derecho, tiene ciertos marcos para protestar, para hacer oír sus voces, para reclamar lo que les parezca injusto, eso es lo que se discute. Delito sí, delito no. Y el que comete un delito, sea quien fuese, tiene que tener una consecuencia. Ahora, si nosotros nos retiramos, porque en la Argentina siempre la discusión es dicotómica, es vida o muerte. No, en un Estado de Derecho no es así. Bueno, ahora, lamentablemente yo no creo... Para eso está, me parece que gran parte de la gente que votó una modificación y que no está cumpliendo este gobierno, es la restauración del orden, es la aplicación de la ley. Acá vemos estos tipos, que esto es un delirio, encapuchados a la puerta de una municipalidad, y los vemos en la 9 de julio, encapuchados y desafiando al auto que pretende pasar un piquete. Acá vemos que se toma el Ministerio de Desarrollo Social cada 2 minutos 30. Entonces, es una responsabilidad del Estado. Bueno, pero perdóname, que no se cumple. Y bueno, el Estado, nosotros necesitamos la responsabilidad del Estado. Los gobiernos temerosos. Porque los 70 pasaron 47 años. La represión militar, gracias a Dios, ya pasó. Si hoy tenemos fuerza de seguridad, 90.000 tipos en la provincia de Buenos Aires, 50.000 en la ciudad, que no saben manejar y no saben disuadir una concentración, no sirven para nada. Sí. No sirven para nada. A ver, sí. Muy bien. Hay dos cuestiones, mínimamente, hay dos cuestiones sobre lo que decía Loñ. Acá hay un problema entre, si usurparon esas tierras, o Benetton o como se llame, que son los términos, los casos que más conocemos, hay una cuestión de usurpación que se debate en el derecho civil de cada provincia sobre cómo los desalojan o no. Pero este no es el problema. El problema es que el Estado está retirado. No importa si son mapuches o no son mapuches, y si quieren vivir en una comunidad, y que cuando uno va a Bariloche y cerca también hay comunidades y quieren vivir como sea. Ahora, el problema es que la policía argentina de cada provincia no entre. Como no entra nadie tiene derecho a fundar una comunidad. Todo el mundo tiene derecho a fundar comunidades de como quiere y después se arreglará con el que le ocupó los terrenos, si se los compra o cómo hace. Esa es una cuestión. Ahora, la otra cuestión es que el Estado argentino no entre ahí, que es lo que pasó acá. Nadie está en contra de que los mapuches vivan, si quieren, desnudos, vestidos, con taparrabo o adorando al Dios que quieran. El problema es que viven en un lugar donde no sabemos qué pasa ahí adentro. Y esto es, y me voy a subir a lo que decía Pablo, es cobardía del Estado.
y el Estado lo maneja el gobierno. Sí, lo Eso deja es hacer cualquier cobardía. cosa. Sí, lo que pasa es que creo que en la Argentina se han roto los contratos sociales desde hace mucho tiempo. Y creo también que hay un Estado ineficaz, incapaz y cobarde, que es incapaz de restituir ese contrato social que quiere, creo, la mayoría de los argentinos. Y además, en este caso, otra cosa que ha fallado son los servicios de inteligencia. Totalmente. Este es el otro gran tema. A ver, deberíamos, me parece, poder disgregar los problemas que tiene el gobierno hoy ante la explosión del caso Maldonado y ante la confirmación de que el cuerpo que encontraron al principio de semana es el de Santiago. Primero, la cuestión mapuche, porque la RAM no es representativa de los reclamos mapuches y de los contactos que tuvieron las comunidades realmente originarias con los gobiernos en torno a la cesión de tierras y ese reclamo puntual. La RAM es un grupo de fascinerosos que aprovecha desde lo político un reclamo que es antiquísimo. Eso va por un lado. Y el gobierno va a tener que resolver ahora con esto qué es lo que pasa con los mapuches pidiendo las tierras y qué es lo que pasa con este grupo. Pero por otro lado, también tiene que empezar a pensar desde lo político qué pasó con las fuerzas de seguridad. Porque es cierto, hace 30 años que vivimos en democracia, pero las fuerzas no se renovaron. Entonces, si vos tenés una gendarmería que tiene un efectivo que declara ante la justicia ver un cuerpo en el agua y no pueden hacer nada para rescatarlos. Si tenés funcionarios que son responsables políticos de esa fuerza y dicen que puede que se le haya escapado una piedra, puede que se le haya escapado un tiro, que al principio nadie tuvo que ver y después empiezan a retirar. Yo la pregunta la al revés, un minuto. Yo la pregunta la al revés. ¿Cómo viven en otros países, en democracias civilizadas, en países desarrollados? ¿Cómo hacen para...? A ver un minuto, licenciada. Sí. Yo considero que nadie está preparado para seguir soportando este terrible nivel de presiones y de estrés que genera esta violencia llevada al extremo cotidiano y sistemático. También con esta penetración tan terrible que hemos tenido a partir de los medios, porque... Es decir, ¿qué había que hacer? ¿Apagar el televisor, apagar la radio, poner música? ¿Qué había que hacer para deshacerse de esto? O sea, esto es algo que penetra y que lo insume a uno dentro de esta misma situación sin posibilidades de defenderse. Yo entiendo desde el punto de vista psicológico que hay que encontrar las formas de poder parar esta pelota, porque esto es absolutamente lesivo para la personalidad del ciudadano, además para los chicos que se están criando en un hogar a donde perciben esta situación y perciben la inacción de la autoridad que se supone que es el gobierno. Pero por otro lado también pienso que el Estado, que está absolutamente asustado y persuadido de que tiene que controlarse porque si no lo van a tener o a calificar de represor, ¿no es cierto?, también está inerme de alguna manera. Entonces yo no le encuentro vuelta a la situación. No sé qué decir respecto a eso. Yo hice una pregunta recién. ¿Cómo se hace en otras, Pero algo hay que hacer. otras democracias civilizadas? En otros países del mundo la ley no es opcional. Yo lo que te digo, ni siquiera en Cuba, ni siquiera en Cuba. Yo siento que en Argentina el espacio público, si te levantás de buen humor, todo bien. Y si ese día te cruzaste, tomás 30 escuelas, cancelás 30 vuelos, como pasó el otro día, porque los pilotos no habían acordado la paritaria, que se joda todo el mundo, tomás un juzgado o, lo que pasó hoy, tomás una intendencia. La ley es si yo la quiero cumplir o si no, según cómo me levante. Ahora, el monopolio legítimo de la violencia tiene que ser profesional, porque para que los argentinos cumplamos la ley, del otro lado no puede haber ni una prefectura ni una gendarmería que tire piedras, porque pierde credibilidad y autoridad. Porque en el caso Santiago Maldonado es importante destacar que el papel de no la gendarmería institución para Patricia Bullrich, sino los gendarmes que estuvieron ahí, fue mala, fue irregular. Te voy a decir algo más. Un minuto, licenciado, Sí. Perdón, me saco por un momento el traje de criminalístico y me pongo el de criminólogo. Ajá. Estamos viviendo en una sociedad, como muy bien dice ella, pendular. Es decir, ¿aplicamos mano dura o aplicamos mano libre? Es decir, entonces está mal. Ni represión ni libertinaje. No. Mano media, mano justa. Apliquemos lo que corresponde a cada uno, pero apliquemos lo que le corresponde a cada uno. Pero hay no, temor. En este momento no hago nada, en este momento hago todo. Porque eso, si vivimos pendularmente, vamos a terminar como estamos ahora. Lo que pasa es que para eso necesitas fuerzas profesionales. Pero las fuerzas están profesionalizadas. Fuerzas que tengan los chalecos antibalas que tienen que tener, los cascos que tienen que tener, la formación que tienen que tener, la formación democrática que tienen que tener. Todo eso está muy degradado en la Argentina. Entonces pasa que vos los mandás, insisto, a retirar 7 tipos de la ruta y termina muriendo uno. Y terminan a los piedrazos. Y hay algo más grave aún.
que eso sí compromete a la institucionalidad. De todos ellos, uno de los heridos se fue de licencia, de vacaciones, tenía el padre enfermo, lo que sea, desapareció por un mes y se llevó su testimonio a la intimidad cuando todo un país estaba tratando de esclarecer qué pasaba. Política, él no fue convocado para explicar su parte. A ver, bueno, doctora, el único imputado sí, un es porque minuto. se presenta ¿Algo para decir, espontáneamente, doctora, por favor? en principio. Sí, como ciudadana le pregunto esto. ¿Como ciudadana? Sí, ¿cómo está viviendo este momento? Bueno, yo creo que como cualquier argentino estamos viviendo muy mal. Así es. Porque seamos pasivos o lo hagamos activamente, es terrorífico lo que estamos viviendo. Nunca lo hubiéramos imaginado. Los roles están totalmente desconocidos e incumplidos por cualquiera de las partes. Hay una suerte de laissez-faire porque apenas si toco a alguien puedo ser víctima de una denuncia o de lo que se considera que estoy faltando a los derechos humanos. No hay unos derechos particulares de unos sino de otros. Tenemos que hacer esa discusión. Y quiero sacar el término de discusión. Conversar, acordar. Todo es violencia. Está bien que tenemos violencia exterior en todas partes. Yo recién vi, todo el tiempo teníamos desfilando a esa caravana horrenda, ¿no? Y entonces digo, es como si todos los días estuviéramos contemplando un panorama que se repite, porque no hay variaciones, se repite. Pero creo que el ser humano lo que busca siempre, o las ciudades más civilizadas, las democracias más civilizadas, de avanzada, es vivir. Lo que uno quiere es vivir en paz. Yo también quiero vivir, todos queremos vivir en paz. Para llegar a esa paz? Porque hay que ver qué entiende por paz cada uno. No creo que el concepto de paz sea el mismo para todos. El concepto de paz es uno, pero cada uno lo interpreta a su manera. Bueno, el problema es político. Y siente que si algo le es negado, están de alguna manera colaborando para que él no tenga paz con sus aspiraciones. Y ni siquiera se preocupa de saber a lo que le pasan al de al lado. Claro, pasa que la violencia porque es muy fácil somos de incubar. individualidades que circulamos y que de repente nos reunimos para hacer una manifestación que parece ser colectiva y en realidad no es tanto. Quiero saber cuánto me ayuda el de al lado para lograr lo que yo quiero. Ni sé lo que quiere el de al lado. O la búsqueda de la paz termina siempre con más violencia. Siempre termina... Pero el tema es así, Santiago. La gente pide seguridad, pero cuando un policía o una fuerza de seguridad actúa, mirá cómo le pega, mirá claro. Yo no le puedo decir, un represor. Señora, la voy a detener por 20 años. Y ella le va a decir, ¿cómo no, caballero, la acompaño? No, la detención es violenta. Y como decía Mónica recién, yo no estoy tan de acuerdo en que esté tan de mal las fuerzas. Yo no digo que haya algunos dentro de la fuerza que estén funcionando mal, pero las fuerzas están funcionando muy bien porque si no, no tendríamos el país que tenemos. Aún con los problemas que tenemos, porque las fuerzas cumplen su rol principal. Exacto. El tema es, ¿qué pasa cuando estamos en un momento en que el policía dice, yo no me meto? Entonces, si el policía no se mete, ¿pero por qué? Porque no puede hacer nada si el juez no se lo ordena. Ahora, hay una situación de rehén y el policía no puede meterse. Ahora, cuando se meten, si se equivoca, es el responsable de todo. Y la responsabilidad es la del juez que la está diciendo, metete en un momento determinado. Y dice, no es este momento. Yo me tengo que meter en el momento en que yo, profesional, considere mejor. Gracias, licenciado. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Ustedes se quedan. Seguimos con más. Moni, ¿te vas? ¿O te quedas un ratito más? Te vas. Hoy la secuestramos, la agarramos después del noti. La queremos mucho. La dama de la noticia. Nos vemos el domingo, creo que es una edición especial. Bueno, mira lo que te perdés. Me encantó el título de la producción que dice Debido no la sacó barata. Un chiste, mirá, por no llorar.